Voy a hablar de un tema un poco incómodo a veces y es acerca de la moralidad. En especial, cómo el desarrollo de la conciencia va entendiendo la moralidad. O en otras palabras, en cómo se entiende la moralidad en distintos niveles del desarrollo de la conciencia. Esto principalmente basado en el trabajo de Spiral Dynamics o dinámica espiral de Beck, Cowan y Claire Graves, y del trabajo que ha hecho Ken Wilber en integrar distintos modelos de desarrollo cognitivo de la conciencia, tal como lo muestra en sus libros, en especial en los libros de psicología integral y meditación integral. Entonces, el tema de la moralidad, el tema de las normas. ¿Cómo se definen las normas? Partiendo del marco teórico que comenté, se entiende que en algún momento los seres humanos, siendo muy básicos, sencillamente buscan satisfacer las cosas más primitivas como el hambre, el sexo, etcétera. Y por ende, las normas, si es que se pueden hablar de normas en ese momento, son casi inexistentes o sencillamente son lo que se conoce como endoceptos, es decir, cosas que no salen de acá o se cree que no salen de acá y que rigen nuestra conducta. En el sistema de dinámica espiral podemos agrupar tres etapas que ellos denominan la etapa de color beige, etapa morada y etapa roja bajo este lugar. Y es básicamente el entendimiento moral de que las personas pueden hacer lo que se les dé la gana. Y punto. Como referencia a esto está el caso de los niños, en lo que Wilber denomina los terribles dos. Y es algo así como que cuando los niños tienen 2 años, pues hacen lo que se les viene en gana y realmente no conocen de normas. Simplemente tienen un deseo y juegan con eso y lo satisfacen y punto final. Claramente eso empieza a cambiar cuando el niño o el ser humano puede comprender que no es el único ser que tiene deseos. Y eso se empieza a entender en un primer momento con normas de carácter absoluto. En ese momento entramos a lo que sería la etapa azul del modelo de dinámica espiral. Y en esta etapa básicamente se siguen normas porque sí, y porque eso es lo que hay que hacer, y porque así lo dijo el creador o el iluminado, y ya, no se cuestiona. Más adelante, eso empieza a cambiar, y ya la moralidad puede obedecer a razones más objetivas. En este momento creo que estamos una gran parte de la sociedad en este entendimiento de la moralidad y es un entendimiento, si se quiere, más científico y es básicamente fijar unos principios básicos y entender que hay acciones que llevan a satisfacer esos principios y hay otras acciones que no. Y así probablemente es que se inspiran los principios más
democráticos, no tan absolutistas ya, sino ahora democráticos, en donde se da una discusión eh, para definir qué normas se van a acatar y se exponen las normas y luego entra el sistema para que se cumplan, que es un poco como funcionan las normas en una nación, en un estado democrático. Dicho sea de paso, ninguno de estos niveles que estoy describiendo domina enteramente la realidad. Hay personas que operan en un nivel y hay personas que operan en otro. Sin embargo, yo podría decir que el sistema democrático que tenemos en una nación como Colombia y en la mayoría de las naciones occidentales y en general yo diría que en la mayoría de las naciones obedece a este planteamiento más científico de las normas, más democrático, que en el modelo de dinámica de espiral corresponde a la etapa naranja o racional moderna. Como hito de esto, pues está la famosa Ilustración y la Revolución Francesa, en donde la razón es la que nos va a dirigir. Incluso en la Revolución Francesa se habló de hacerle una religión a la razón, ¿no? Como se pueden dar cuenta, en ese momento la razón todavía tenía sus tintes muy absolutistas, hacer una religión de la razón, como para establecer eso de forma absoluta. Y bueno, hay científicos también que pueden tirar hacia lo dogmático sin darse cuenta. Más adelante, siguiendo este modelo, sigue la etapa pluralista o posmoderna. Y en esta etapa se problematiza a partir de algo que es muy cierto, aunque algunos de etapas anteriores no van a reconocer. Y es que cada persona tiene una realidad interior, una subjetividad, a partir de la cual interpreta la realidad. Y eso pone a tambalear el tema de las verdades objetivas, esta idea de que hay verdades objetivas más allá del observador. No, acá hay subjetividades que son las que interpretan la realidad. Y a partir de eso, las personas se organizan en su vida. Un exponente de esto en el campo de la política, en el campo de las normas, es Humberto Maturana, quien básicamente enfatiza mucho que la realidad no se puede entender sin conocer las cualidades del observador. Y tiene otras ideas muy interesantes, como que realmente uno no conoce un error sino a partir del pasado, que cuando uno está cometiendo el error uno no lo conoce. Eso es algo así como lo que plantea él. Y hay una apertura muy bonita con cosas que plantea Maturana porque él dice que lo básico es sencillamente entendernos. Es entender cómo esta otra persona interpreta la realidad y entender bien cómo yo interpreto la realidad. Y a partir de eso, probablemente extraer algún camino a seguir. Esa es la etapa verde en el modelo de dinámica de espiral y se puede denominar pluralista y postmoderna. Llevándolo al extremo, esta comprensión nos deja en un relativismo moral. En un relativismo moral en donde, por ejemplo, si una persona cree que hacer el mal le causa infelicidad, o para ponerlo en términos más gráficos, más objetivos, el relativismo moral piensa algo así como que si una persona cree que asesinar le causa felicidad
y que otra persona cree que meditar todos los días con la compasión le causa felicidad, entonces ambos están en igualdad de condiciones, porque si eso le hace feliz a él, pues eso le hace feliz al otro y ya está. Ese es un relativismo moral pues rampante, que creo que la gran mayoría de personas no estaría de acuerdo con eso. Y cuando se observan las limitaciones de uno de estos estados de la conciencia, empieza a surgir otro estadio. Esto es lo que plantea este modelo, que me parece muy interesante. El siguiente estadio que han identificado se le puede denominar post-convencional. Si digamos el estadio azul, en donde simplemente se seguían las normas porque sí, es el estadio convencional, y luego el estadio naranja y verde, en donde se creía una realidad objetiva a partir de principios científicos, y luego se entendió que el papel del observador era supremamente importante y que cada quien organizaba sus acciones a partir de fenómenos interiores. Es lo post-convencional. Esta siguiente etapa es la post-convencional, citando aquí palabras de Wilber. Y en el modelo de dinámica espiral, de aquí para adelante entramos en lo que se denomina la segunda fase, la segunda gran fase de la conciencia. Todo de ahí para atrás era la primera y de aquí para adelante es la segunda. Empezando por lo que en dinámica espiral es la etapa amarilla. Entonces, tengo que ser honesto, porque eso para mí es lo más importante. Esta etapa es difícil de entender, porque está surgiendo y pocas personas se dice que operan en este nivel de conciencia. Sin embargo, yo creo entender, creo percibir en qué está esta etapa en clave a la moralidad, que es probablemente uno de los temas que más me interesa a mí. Y es entender que sí, el sujeto es supremamente importante para comprender la realidad. Al mismo tiempo, el sujeto no equivale al individuo, porque todos los individuos comparten la subjetividad. Y en esa subjetividad que comparten hay principios básicos, hay normas básicas, también reglas que por lo general, la gran mayoría de las veces, hay que seguir. No porque sí, y no porque es un fenómeno objetivo, y no porque eso es lo que yo creo, sino porque es lo que todos en nuestro interior creemos. Y como ejemplo de esto, voy a compartir 3 reglas. Pero antes, me parece fascinante ver que en textos antiguos, como el Dhammapada, que sintetiza una gran parte de la enseñanza del Buda, hay una comprensión parecida a la que estoy compartiendo. Entonces, el verso 129 del Dhammapada nos dice: todos tiemblan ante el castigo, todos temen la muerte. Si comparamos a los otros con uno mismo, ni mataremos ni provocaremos muerte. Todos temen el castigo, todos aman la vida. Comparándose con los demás, uno no debe matar ni provocar la muerte. Si entendemos esos versos a partir de lo que acabo de explicar, me parece que se entiende
que este texto reconoce la subjetividad de los seres. Todos tiemblan ante el castigo, todos temen la muerte. El temor es una experiencia interior. ¿Y qué dice el Dhammapada? Que todos temen la muerte. Si se quiere ver esto en lentes más científicos, que me parece que es muy importante, se puede decir que la gran mayoría de seres temen la muerte. Y como la gran mayoría de seres temen la muerte y el objetivo es reducir el sufrimiento, que también es un fenómeno interior, entonces es que uno se abstiene de provocar la muerte. No porque esté mal y punto, y no porque es algo supuestamente objetivo, una regla objetiva, sino porque reconocemos la interioridad del otro y reconocemos que hay un principio básico en esa interioridad, y es el temor a la muerte. Personas que estén en la etapa verde me dirán, no, pero hay sadomasoquistas y hay esto y hay lo otro. Puede ser que hay personas que no temen la muerte. O puede ser que hay personas que dicen no temer la muerte y que realmente le tienen algo de temor. Probablemente esas personas a las que se refieren, no, es que esos no temen la muerte, quizás no reconocen ese temor. O bien puede ser que ya sean muy espiritualmente avanzados y comprenden que más allá de esta vida ya tienen un lugar seguro en donde vivir. También puede ser eso, pero eso no es la gran mayoría de seres. Y por ende es que el principio, la norma, la regla de no matar tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque matar o amenazar con matar es una forma muy certera de ocasionar sufrimiento. Porque es algo que casi nadie quiere, virtualmente nadie quiere. Distinto, por ejemplo, a la changua. La changua es un alimento bogotano en donde la gente está dividida en si le gusta o no le gusta. ¿Sí? Entonces, como regla, yo no puedo decir que no se sirva changua a nadie. Porque puede que esté privando a muchas personas de la felicidad. Pero muchas personas pueden estar felices con que no se les sirva changua, ¿no? Pero tanto a los que toman changua como los que no toman changua, lo más probable es que temen a la muerte y que es algo que no quieren y que quieren tener salud y vivir felizmente. Eso como principios. Como reglas, cosas más precisas. Primero, no matar. Segundo, no robar. ¿A quién le gusta que le roben? Virtualmente a nadie. Y como tercero, no mentir. ¿A quién le gusta que le mientan? Virtualmente a nadie. Y ahí voy a hacer un comentario, porque algunos me dirán, no, pero es que a algunas personas les gusta estructurar su vida desde la mentira y no conocer la verdad. Como dice un adagio popular, la ignorancia es felicidad. Ignorance is bliss en inglés. Ahí yo quiero decir que es distinto una mentira a algo que es falso. Entonces, si por ejemplo un novio está haciéndole infiel a su novia, la novia probablemente no se quiere enterar de que su novio le está haciendo infiel. Pero esa novia no quiere que su novio le mienta. No quiere que su novio diga que no besó a nadie cuando en realidad sí lo hizo. O en general, que le mienta. Yo creo que virtualmente a nadie le gusta que le mientan.
Entonces hay que distinguir eso, ¿sí? En este caso, la novia probablemente sentirá algún alivio de enterarse que el novio no le está siendo infiel, a pesar de sus sospechas. Pero si se entera que el novio le mintió al respecto, diciéndole que sí le estaba siendo fiel, eso probablemente la va a hacer sufrir mucho. Entonces, lo que yo he encontrado es que estas tres normas, que curiosamente, muy curiosamente, son tres normas a las que todas las grandes religiones le dedican un espacio, al menos en las tradiciones judio-cristianas y en las tradiciones dármicas de la India y probablemente en otras, se les dedica un espacio a estas normas y todas las comparten. Y como punto adicional, y aquí ya probablemente esto causa más controversia, bueno, la cuarta, que también es otra cosa que comparten todas las religiones y yo creo que es algo a lo que virtualmente nadie quiere que le hagan, y es ser abusado o abusada sexualmente, que le toquen los órganos sexuales cuando no quieren o ese tipo de cosas. Yo creo que virtualmente a nadie le gusta que le hagan eso. Entonces, cuarta norma, no abusar sexualmente. Y quinta norma, según los preceptos. Esta sí es mucho más controversial. Según los preceptos budistas, los 5 preceptos básicos, la quinta norma es no consumir intoxicantes que lleven al descuido. Básicamente, no confundir a la mente con alcohol o sustancias para que así romper las anteriores 4 normas sea muchísimo más fácil de hacer. Esa es una razón pragmática que comparte el Buda, porque el Buda, si profundizas en su enseñanza, te podrás dar cuenta que el Buda era muchas veces muy pragmático. Y es, en sí mismo no hay nada malo con intoxicar la mente. ¿Qué pasa? Cuando intoxicas tu mente, pues, en palabras laicas, la embarras. Te saltas las otras 4 normas y vas a hacer cosas que definitivamente van a hacer sufrir a otra persona y te van a hacer sufrir a ti. Entonces, ¿de dónde surgen estos principios, estas normas, estas reglas que comparto? Yo diría, no surgen de porque el Buda lo haya dicho, o más bien, ahí no está su poder de convencimiento. Su poder de convencimiento desde una perspectiva integral o post-convencional es entender que en la interioridad de la gran mayoría de todos los seres está el deseo de que no se salten ninguna de estas normas consigo mismo o consigo mismo. En otras palabras, a nadie le gusta que lo maten, a nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que lo abusen sexualmente. Y ahora, desde la perspectiva del actor, pues hay que tener en cuenta que si intoxico mi mente con sustancias que lleven al descuido, estoy en un riesgo muy grande de incumplir esas normas y por ende de seguramente hacer sufrir. Entonces, espero que esto te haya ayudado. Realmente es un tema que me apasionaba mucho, como de pronto se dan cuenta de cuando digo esto. Y me parece que es un valor profundo porque nos coloca en el campo de la moralidad sin la necesidad de acudir a valores absolutos de porque sí, o a la confusión relativista en la que están muchos pluralistas posmodernos con lo que a mi parecer, y bueno, al parecer de otras personas, es un entendimiento errado de la subjetividad. Entendiendo que la subjetividad es algo individual,
sin reconocer que la subjetividad es algo más bien universal. Todos los seres humanos, todos los seres sintientes son sujetos. Y en el campo de la moralidad, virtualmente ningún ser sintiente en su interioridad quiere que le maten, quiere que le roben, quiere que le mientan o quiere que le abusen sexualmente. Y por eso, comprendiendo a los demás, es que uno, como actor, debe abandonar esas acciones. Espero que te haya servido y que estés muy bien. Ojalá siguiendo estas normas con firmeza, que es una forma segura de reducir el sufrimiento en la vida. Gracias.